con los ojos puestos al norte. En la pampa hay un pueblo, con sus lagunas rodeado, estoy feliz y vivo contento. Con sus lagunas rodeado, yo estoy feliz y vivo contento. Por su avenida Mulalli, a la estación llegaré. Pasando la 2 de marzo, paseo de inmigrantes, yo caminaré. Realico como te quiero, que aun estando lejos no te olvidaré. Pero muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos ustedes, querida teleaudiencia de Historias de Vida, de este programa tan maravilloso y que nos ha dado tanta satisfacción? Y estamos acercando a todos ustedes gran parte de nuestro territorio de la Argentina y también mostrando nuestros lugares donde uno vive. Así que hoy vamos a regalarles, como los tenemos acostumbrado, una historia de vida maravillosa. Y seguimos ahora con el protagonista del día de hoy. Yo les decía que era un ser muy querible por todos ustedes seguramente y por mucha gente de la zona. La verdad que muy contentos de presentarle en este primer programa al doctor Julio Delía. Está viviendo en nuestra localidad, pero ha pasado gran parte, prácticamente toda su vida casi, en Coronel Hilario Lagos. Él nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, en un 9 de julio del año 1937. Y esto es lo que él empezaba a narrarnos de su hermosa y rica vida. Como decimos los paisanos, hizo querencia en nuestra provincia de La Pampa y en Coronel Hilario Lagos, hoy centenario. ¿Qué tal, don Julio? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchísimo gusto en estar con ustedes y poder compartir con toda la gente algo de mi vida. Una vida rica, una vida con muchas idas y venidas, ¿no? Y una vida de que de alguna manera hablábamos, usted puso la puntada inicial en lo que es la medicina en la familia Delía, ¿verdad? Sí, soy el primero de la familia médica de la familia Delía. Después ya tengo tres sobrinos médicos. Dos varones y una mujer. Qué importante. Yo decía en el comienzo que había nacido en la provincia de Buenos Aires, ¿es así, verdad? Sí, nací en Lobos, provincia de Buenos Aires, hasta 100 kilómetros de la capital federal. Lobos es una ciudad de unos 35.000 habitantes. Está muy linda en este momento, tuvo una etapa difícil, sobre todo en la época, por allí por los años 90, en que cerraron muchas fuentes de trabajo, pero ahora se ha recuperado y está bien, se está edificando mucho y está progresando Lobos. Un lugar que marca un hito en la historia de nuestro país. Claro, allí nació el general Perón. Inclusive yo tuve la oportunidad de cursar mis estudios secundarios con dos sobrinos de Perón. Así que y la tía de Perón vivía a una cuadra de mi casa, en Lobos. ¿Los papis a qué se dedicaban? Bueno, mi papá era técnico mecánico en diésel y estaba a cargo de los motores de la usina de Lobos, que eran muy similares a los que había en Realicó. Hasta que la después, vieja usina. La vieja usina, sí. En esa época estaban ese tipo de energía daba electricidad a todo el pueblo de Lobos, inclusive a algún pueblo vecino también. ¿Y la mami? Mi mamá era ama de casa, ¿no? Como tantas mujeres, ¿no? En esa época que... Era muy común, era raro ver una mujer que trabajara. Probablemente
las que uno veía con más frecuencia eran las maestras. Exacto. Las maestras, sí, generalmente. Sí, o alguna que estaría haciendo alguna tarea administrativa, que eran Sí, las menos, pero que sí. había también, ¿verdad? Sí, pero inclusive había pocos profesionales mujeres. En la actualidad, como ser medicina es una carrera que estudia una gran cantidad de mujeres ahora. En la actualidad, pero En la antes no actualidad. eran tanto. Antes no era lo común. No era Cuando lo usted común. hizo la carrera, tenía compañeras, Dos tenía nada más. claro, Dos nada en mujeres. comparación con la gente que estudia, porque No, medicina es una carrera muy... No, sí. Bueno, yo pienso que está de por medio también lo lucrativo, ¿no?, de la carrera. La medicina en la actualidad es mucho menos lucrativa, si bien sigue siendo una carrera libre. Hoy en día, por eso de que la mujer intenta más tener esa carrera Y no otra profesión. y no otra profesión. Yo creo que en todas las carreras tenemos que tener vocación, ¿verdad? Pero más que nada en medicina, ¿no? Sí, indudablemente. El médico sin vocación no puede ser No un puede buen ser médico. médico. No puede ser médico. O sea, el médico y el docente. Sí, yo creo que en este momento necesita mucha vocación el docente para Exacto. llevar adelante la difícil situación que tenemos en la sociedad, ¿no? Sí, una situación que se fue agravando paulatinamente, ¿no?, durante los años, y que hoy yo creo que Sí. está siendo, Sí, ojalá sí. que sea el momento de tocar fondo para que salir de este pozo, ¿no?, donde no hay respeto, los valores Sí. se pierden, tantas cosas, ¿no? Esperemos que sí, yo tengo esperanzas de que pueda ser. Sí, uno tiene que tener esperanza y tiene que creer. Don Julio, ¿cómo encontró, desde muy pequeño, ya en la escuela primaria, usted pensaba en ser médico, en curar al enfermo? Porque Sí. uno a veces desde pequeño tiene eso adentro de uno y sueña con el futuro. Le puedo decir de que probablemente desde los 3 o 4 años, porque yo apenas hablaba y me preguntaban, ¿qué vas a hacer, doctor? Decía yo, y me refería a médico. A porque médico. una época que el doctor era el médico. Era el médico, no- sí, exacto. El no abogado no era doctor, no era doctor, abogado. sí. Así que yo de chiquito decía que iba a ser doctor. Qué lindo. Qué lindo encontrar la beta esa tan pronto dentro de uno y mantenerla, porque por ahí hay gente que Sí. lo encuentra cuando es chiquitito y después es como que se le va desdibujando a medida que se van abriendo ese abanicos de posibilidades. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, yo lo tenía muy metido y sinceramente no me imaginaba otra cosa que no fuera ser médico. Qué No me lindo. podía imaginar. ¿Y en la secundaria, las materias que más les gustaban? Sí, siempre fueron las relacionadas con biología. biología, sí, sí. Sí, el secundario, ¿Tuvo siempre facilidad? ¿Le costó alguna materia? no. ¿Tuvo facilidad para estudiar? Probablemente un poquito matemáticas, pero no, en realidad el secundario es muy fácil. ¿Veían física, química? Sí. Higiene seguramente en esa Higiene, época sí, que estaba. sí, esto. zoología, Claro. biología, zoología, anatomía. Se veía Anatomía, estaba muy también. dividido, o sea, Sí. era mucho mejor que lo que se ve ahora. Yo creo que sí, que el Porque secundario nuestro era mejor, porque era yo me mucho más acuerdo todavía completo. del secundario. Claro, era mucho más completo porque ahora está es todo un conjunto de cosas todas juntas. Sí, y creo que no está bien el secundario. Yo tengo una cocinera, ella está haciendo ahora, terminando, Adultos. Sí, adultos, y hay muchas cosas que no las entiende, yo le ayudo. Y yo me acuerdo del secundario todavía, mira que hace años, yo debo haber terminado el secundario en el año 53, 54, sé que más de 57, 58 años. Sí. Y yo me acuerdo cómo hacer las ecuaciones. Me acuerdo perfectamente de las ecuaciones. Qué lindo, qué lindo. ¿Y la carrera facultativa dónde la hizo? En la Ciudad de La Plata. En la Ciudad de La Facultad de Plata. La Plata, sí. Hay Sí. compañeros que aún recuerda que... Y tengo algunos, pero lamentablemente cada vez que pregunto por algunos han Han partido han ya. partido muchísimo. Incluso
mi compañero que de los últimos años que estudiamos todas las materias juntos, me acuerdo ya hace unos años, estaba en La Plata, digo, voy a llamar a la casa, a ver. Y me atendió la esposa y me dice, no, murió hace no sé cuánto tiempo. Oh, Dios. Y va con varios. Yo le decía a mi esposa, no voy a preguntar más por nadie. Cada vez que pregunto por alguien está muerto. Pero ¿cómo puede ser? Sí, porque no son personas tan grandes en edad. Eran de mi edad, o tal vez menos, porque yo empecé a estudiar. Bueno, la historia es un poco larga. No sé si pero cuénteme. ¿No empezó enseguida? No. No la sabía esa. No, yo me recibí muy joven de bachiller, porque el colegio primario, como nací en julio y eran igual las mismas condiciones que hay ahora, que entraban hasta el 30 de junio para iniciar el colegio. Exacto. Y bueno, yo no pude entrar y mi papá no pude entrar porque había nacido el 9 de julio. Claro, por 9 días. Cuando tenía, no sé si era 6 o 7 años que se empezaba en esa época. Sí. Y mi papá dice, no, dice, tenemos yo aparte ya sabía leer. Claro, sinceramente fue dotado. Sí. Un mini genio. Sí, no, para nada, es normal. Es que antes se fomentaba la lectura. Me incentivaron un poco y bueno, yo había aprendido a leer, escribía y no pude entrar. Y mi papá dijo, bueno, el año que viene yo voy a hacer los trámites para que hagas segundo. Un examen y que pases a segundo. Y bueno, lo que decía mi papá era. Sí, es cierto. Y bueno, fui y di el examen y me tomaron de todo porque era un examen grande. Tuve mucho tiempo dando el examen. Y cuando salimos, sale la directora del colegio y le dice, mire, Delía, no va a poder ir a segundo. Y mi papá, claro, puso una cara de angustia va a ir a tercero, le dije. Va a ir a tercero, dice, porque está en condiciones de ir a tercero. ¿Y pasó a tercero? Pasé a tercero, sí. ¡Ay, qué maravilla! Bueno. Así que entró directamente a tercer grado. A tercer grado, pero me fue difícil, ¿eh? Y claro. Me fue muy difícil. Hasta mediados de ese año no me adaptaba. Y sufrí mucho porque vi que me daba cuenta que las cosas no me salían bien y la maestra era muy rígida y bueno, la verdad que me ponía regulares por todos lados y yo estaba muerto de angustia. Y claro, porque no era un niño que... No estaba preparado para esas eso. notas. No sé exacto. por qué, el examen lo di bien porque las cosas que me preguntaron las sabía. Pero no estaba preparado mentalmente para estar en tercer Yo iba a ir a apuntar a eso, uno puede tener mucha memoria, mucha facilidad por ahí, o en la matemática, o en los cálculos, o en el desenvolvimiento de hablar, de ubicarse, pero después mentalmente no estamos preparados para avanzar tanto. Preparado. Yo me daba cuenta que mis compañeros eran totalmente distintos. Y bueno... Pero la cosa es que... ¿Cuándo se emparejó con el grupo? ¿En cuarto? Me emparejé en cuarto grado. Claro. En cuarto grado ya estaba bastante... Y quinto y sexto lo hice perfectamente bien. Claro. Así que bueno, pero sufrí, ¿eh? Y claro, ¿no? Sufrí. Tal es así que mi hija, la menor, nació el 27 el 28 de junio. Ah. Y yo decía... Bueno, ella entró porque... Claro, porque entra por ley. Claro, por ley era hasta el 30 de junio. Pero ese poquitito que tal vez le hubiese faltado, se notaba en primer grado. Sí. Se notaba, ella entró a primer grado, inclusive hablé una vez con la maestra y le dije, mira, si lo tenés que hacer repetir, hacelo repetir. Sí. Eso fue una experiencia que después... Lo apliqué mucho en mi profesión, porque muchas veces encontraba casos así, hablaba con los padres y les decía, no, dejen que madure, dejen que madure.
¿Cuántos chicos hay que repiten y al año siguiente una maravilla? Son brillantes, sí. Son brillantes. Sí. Pero aparte lo que me pasó a mí después. Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Estoy feliz y vivo Desde Realicó. Óptica Seiki, siempre a la vanguardia de la tecnología y las mejores marcas en anteojos recetados. Oshira, Ricky Sarkani, Borsalino, Wrangler y muchos más. En lentes de contacto, AcuView, Souflens y Wacom. Y con su laboratorio Advance realiza los cristales en el día utilizando los mejores filtros para el bloqueo de luz azul y anti-reflex. Óptica Seiki, una clara visión de servicio. Óptica Seiki. Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Alcohol cero al volante. Tu decisión, nuestra seguridad. Salir y divertirse está bien, pero la diversión no debería conducirte a un error fatal. Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad. Conducir responsablemente. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Prevenir incendios forestales, reducir riesgos y evitar importantes pérdidas es responsabilidad de todos. Se recuerda a los productores rurales realizar el mantenimiento de las picadas perimetrales para no tener que lamentar consecuencias significativas. La colaboración y el trabajo conjunto es fundamental para tener una provincia con el menor riesgo de incendios. Y estamos de regreso junto a ustedes y seguimos con nuestros auspiciantes y mil gracias a todos. Y seguimos con don Julio Delía. Cuando yo decía una vida rica en tantas cosas que le han pasado, como él bien lo cuenta, en su niñez, en su crecer, en vivir en una localidad que tiene su historia. La verdad que qué mejor que seguir de su propia voz escuchando cómo fue transcurriendo su vida en Lobos hasta batir sus alas, levantar vuelos y empezar a hacer lo que él tanto anhelaba. El secundario, perfectamente, no. Pero muy chiquito, ¿cuánto? Pero, 16 claro, años. Pero tenía 16 años, sí. Claro. Y tenía que definir, yo quería estudiar medicina, pero mi papá estaba en contacto mucho con ingenieros que venían de Alemania, que eran los que les habían vendido los motores, y se había entusiasmado con que yo estudiara ingeniería. Claro. Esos son los errores que a veces tenemos los papás, ¿no? Sí. Querer imponer lo que uno no pudo ser. Y la cosa que a mí ingeniería no me gustaba. Mira, las matemáticas, si bien la entendía, pero no, la respetaba y nada más. No era para mí, eso. ¿Y cómo entendió el papá? Y no entendió mucho, porque tuvimos una agarrada. Y yo a los 17 años le digo, papá, yo me voy a ir a Buenos Aires. 17 años tenía. ¿Y qué vas a hacer?, me dice mi papá. Le digo, mira, voy a buscar trabajo y voy a ver qué puedo hacer. Y a los 17 años me fui a Buenos Aires. Mi papá tenía un hermano menor en Buenos Aires que era
Era gendarme, era oficial gendarme, pero administrativo, no era con uniforme. Sí. Estaba en la parte administrativa. Y tenía un departamento. Y le hablé y le dije, tío, ¿por qué no me hospedás un tiempo hasta que yo vea qué puedo hacer? Y fui a Buenos Aires y conseguí trabajo. Bueno, lo voy a contar todo porque es interesante. Le preguntaba a mi tío, ¿en qué puedo trabajar yo? Y me decía, y no sé, dice, ¿podés ir a un bar de mozo? No, le digo, no. Y un día me dice, mira, en el Banco Provincia están solicitando empleados. ¿Por qué no vas? Me dice. Y digo, ¿cómo? ¿Y qué tengo que...? Y andá, dice. Total. El no ya estaba. Sí, pero no era fácil eso. Resulta que, bueno, miro la dirección del Banco Provincia, la Casa Central, Buenos Aires. Es un edificio enorme, sí. y bastante suntuoso. Ascensores con alfombrado. Yo me parecía una pulga ahí dentro de ese banco y no sabía qué hacer. Y encuentro una ordenanza y me dice, ¿qué buscas? Me dicen. No, le digo, yo quería ver si podía trabajar acá. Dice, ¿pero quién te recomienda? No, nadie, le digo, yo vengo. Y yo creo que le dio lástima a la ordenanza de verme tan indefenso. Y dice, bueno, mirá, dice, yo te voy a acompañar hasta el directorio. No, te voy a ver si te puedo hacer hablar con un director del banco. Y bueno, subimos 3 o 4 pisos, qué sé yo, y llegamos al directorio, me atiende un director y también me pregunta, ¿pero usted tiene alguna recomendación de alguien? No, le digo, ¿qué es usted? ¿Qué instrucción tiene? Soy bachiller, le digo, recibido prácticamente este año, del año anterior que había recibido el bachiller. Dice, pero acá tenés que dar examen, dice, para entrar al banco. ¿Sabés escribir a máquina? Y algo sé, no sabía nada. Y dice, y también creo que le di lástima. ¿Y te tomó examen? No, me dio la posibilidad fuimos al departamento de personal y me dieron, era un examen enorme, con más cosas. Y yo dije, bueno, yo pensé que era un examen como el del colegio secundario. Sí. No, era distinto. Y eran 15 días había que ir para hacer el examen, porque eran todos temas distintos. Todos relacionados con matemática, sí, con la parte contabilidad. Y bueno, yo me di cuenta, me dijo uno de los empleados, dice, vos lo que tenés que hacer, porque te daban, yo iba a dar el examen, te daban una ficha que tenías que hacer eso, y cuando te ibas, entregabas. Dice, vos tenés que entregar antes lo que te dieron y que te den la siguiente. Así que y te la llevas a tu casa y lo consultás. Y bueno, allí hice así. Fui y lo fui haciendo. Todos los días me llevaba la fichita de lo que me iban a tomar el día siguiente. Me iba a la biblioteca y buscaba todo. Y bueno, rendí el examen y lo rendí bien. Y al mes y pico me nombraron en Lomas de Zamora. Toma. Bueno. Querer es poder, ¿no? Sí. Y bueno, trabajé un tiempo un tiempo, unos 3 años ahí, y me tocó el servicio militar. Claro. Así que fui a hacer el servicio militar. Con la ventaja de que iba con medio sueldo del banco, claro, que era bacán, claro, de los soldados. Y
Bueno, cuando terminé el servicio militar dije, bueno, acá empiezo a estudiar. Si no empezabas en ese momento, no empezabas Porque más. a mí el servicio militar me sirvió, pese a que todo el mundo dice de que no, que era un año perdido. Yo creo que a mí me maduró el servicio militar, me dio algo, o sea que... ¿En qué te fortaleció y en qué no el servicio militar? ¿En qué te maduró, en qué te fortaleció? Bueno, me fortaleció en el aspecto de ahí hay que respetar mucho y hay que ser muy ordenado en el servicio militar. Porque O sea, el servicio militar tiene orden. Exacto, te ayudó a organizarte de alguna manera. Organizarme, sí, a organizarme. Y bueno, yo como con mi vocación, yo vivía en lo que era había una especie de sala de auxilios ahí en el regimiento, la enfermería. La enfermería, sí. Y yo me la pasaba en la enfermería y había un chico que era, un soldado que era estudiante de medicina que estaba haciendo servicio militar ahí. Y bueno, conversando con él, yo le preguntaba, sí, mirá, que esto, que lo otro. Y bueno, ahí terminé de convencerme que no, que lo tuyo era eso. Claro. Así que yo salí en el año 59, me dieron de baja, justo en marzo, y me fui directamente a La Plata y me inscribí. Había un examen de ingreso que había que prepararlo, bueno, yo no tenía mucho tiempo, pero me fue bárbaro en el examen de ingreso. Ingresé y en los años que corresponden... ¿Y cuándo se enteró papá que habías ingresado? Sí. Porque creo que hasta ahí no sabía. Sí, no, sí, sabía un poco, pero no sabía todas las cosas. No, sí, ahí se enteró de que había empezado y bueno. Y entendió de que realmente... Sí. Y yo seguí trabajando en el banco. ¿Mientras estudiaba? Los primeros años, el primer año, trabajé con el horario común del banco. Uh-huh. Y en la ciudad de La Plata los bancos trabajan de noche también. Uh-huh. Porque hacen las tareas que son de días y de noche se hacen tareas complementarias. Claro. Era un puesto muy, pero muy codiciado porque que estabas muy pocas horas. Y bueno. Te quedaba el día libre. Te quedaba todo el día libre. Yo ya en tercer año... Que empiezan con prácticas ya, ¿no? Sí, ya, yo no podía. O renunciaba, o si me daban el turno de noche. Así que fui, hablé con el gerente y me entendió mucho. Me dijo, sí, dice, ya ni bien se haga una vacante. Y a los pocos días hice una vacante y empecé a trabajar de noche. Me daba risa porque pasábamos las cuentas corrientes que se trabajan de día a hacerla otra vez. Era un control de todo. Un control de todo lo que se hacía en el día. De todo lo que se hacía en el día. Y era cara de perro. Cada uno que íbamos, teníamos el libro, o sea, la cantidad de cuentas que teníamos que controlar, y el que terminaba se iba. Así que el que era rápido... Estaba menos tiempo. Sí, yo estaba generalmente, no tardaba más de 2 horas. y bueno... Y era todo porque eso control. Para los chicos jóvenes que nos consumen, no era ahora con calculadoras y con... sino que... No, ya había... pero era mucho también, todo, no era computadoras. No. Era todo manual. Todavía no había. No. Había máquinas. Sí, pero no computadoras. Exacto. Y bueno, llegué hasta quinto año. En quinto año tuvo que dejar. Dejé porque ya empezaba a hacer guardias y hacía guardias importantes en el hospital de Florencio Varela y estaba... Digo, no, ahí me pagaban. Exacto. O sea que yo prácticamente lo
Lo que no dejé de cobrar por renunciar al banco, lo cobraba por otro lado, porque hacía alguna otra guardia también. Exacto. Hice muchas guardias porque por necesidad económica. Exacto. Hice muchas guardias. Bueno, pero va fortaleciendo la carrera que eligió. Sí, no, y aparte, para el que va a ir a un pueblo como fui yo, el estar bien preparado para las urgencias es muy importante. Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas. Historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Estoy feliz y vivo Desde Realicó. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. En tiempos de pandemia, Utelpa más cerca tuyo. Seguimos brindando nuestros beneficios de acción social. Descuento del 50% en medicamentos sobre el valor reconocido del SEMPRE. Coseguro para estudios médicos. Montos para tratamiento odontológico. Plantillas ortopédicas y lentes recetados. Cubrimos 30 sesiones de kinesiología y 42 de psicología al año. Y además, ofrecemos ayuda económica para afiliados que necesiten traslados por razones de salud. Utelpa, Unión de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Estamos trabajando para vos. Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Cuidar vidas, un programa, un propósito, una responsabilidad compartida. Te invitamos a viajar seguro y disfrutar de tu recorrido por nuestra provincia. A lo largo de tu camino encontrarás operativos y puestos camineros policiales, con personal dispuesto a asesorarte, informarte y asistirte ante cualquier duda o inconveniente. Seguí estas recomendaciones para unas vacaciones seguras. Circulá con luces bajas encendidas. Usa el cinturón de seguridad. No utilices el teléfono celular mientras manejás. Menores de 10 años deben usar el sistema de retención infantil adecuado. Respetar las velocidades y la señaléctica vial. Lleva la documentación reglamentaria, DNI, licencia, cédula y seguro obligatorio. No manejes bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. Provee un descanso adecuado antes y durante el viaje. Disfruta de tus vacaciones y asegúrate de cuidarte y cuidar a los demás en el camino. Ministerio de Seguridad y Justicia. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos. Ahora sí, seguimos con el doctor Julio Argentino Delía, nacido en Lobos, provincia de Buenos Aires, y él nos contaba, como lo habrán visto en los bloques ya anteriores, que desde los 4 años él tenía la mirada puesta en algo, él quería ser médico, su vocación estaba marcada a fuego, luchó por esa vocación, logró y consiguió con esfuerzo, con garras, como debemos hacer cuando queremos y anhelamos algo, conseguir ese título y ser el médico que fue
y tener también familia médica. Es el primero, lo cuenta él, en la familia que despunta, digamos, esta dinastía de médicos, después sus hijos y seguramente, ¿por qué no?, algún nieto. Seguimos charlando con él. ¿Cómo es que aparece acá en el medio de La Pampa, en Coronel Hilario Lagos, desde La Plata? ¿Cómo es la conexión? ¿Cómo manejó el destino y Dios esos hilos invisibles, ¿no?, que van y vienen? Verdaderamente que tiene que ser eso. Porque, bueno, yo cambié muchas pensiones, todos los estudiantes cambiamos de lugares donde vamos a vivir y en una de esas me tocó una señora que había sacado en el diario que quería tener un estudiante varón, no quería mujeres, porque y fui, era una señora macanuda, me cayó muy bien, me daba de comer y la habitación, y bueno, hacía toda la limpieza, todo. Y esa señora era de Hilario Lagos. Mirá la vida, Aguas Buenas, le decía ella, porque el pueblo sí. se llamaba Aguas Buenas. Era hermana, era tía de Gaia, de Agustín Gaia, que era intendente en esa época de Lagos. En ese interín, ella siempre me decía, porque dice, el día que se reciba váyase a Lagos. Dice, o sea, que te hizo venir ella. Sí, dice, que ahí ningún médico sale pobre, le decía. Te trabajó bien, ¿eh? No, que a mí no me interesaba. Sinceramente, en esa época a mí el dinero no me interesaba. Y en realidad nunca me interesó mucho, pero bueno, como para vivir y vivir y darse algún gusto, ¿no? Sí. Pero no fui de las personas que están detrás del peso. ¿En qué año entró en Lagos? En el año 70. En el año 70. Yo me recibí en el año 60, empecé en el 60, me recibí en el 66. Uh-huh. En el 67 comencé la residencia en el Hospital San Roque de Gonet, que era una experiencia piloto se hacía con residentes. Uh-huh. Era una residencia altamente codiciada, porque era una residencia buenísima. También ahí me falló el instinto, yo dije, no voy a entrar acá. Y yo andaba de novio con la que fue mi esposa, y me dice, pero anotate, dice, ¿por qué? Si no te anotás no vas a entrar. Porque yo no tenía un promedio muy alto. No llegaba a 8 de promedio, tenía 7.80. Ajá. Que no era malo, era un promedio bastante bueno. Lógicamente, porque medicina no es fácil. Sí, y bueno, digo, pero no sé, digo, iban todos los que tenían el mejor promedio ahí a anotarse, porque una de las formas de elegir, digamos, de entrar era tener el mejor promedio. Tener el buen promedio, pero no, había otra cosa, había una entrevista personal. Y ahí ganamos. Había una entrevista personal que yo no pensé que tenía tanta importancia la entrevista personal, pero en mi caso tiene que haber sido. Y en una entrevista personal uno sabe que está la parte psicológica, la parte de desenvolvimiento, aparte, la presentación. Los mejores médicos de ahí del hospital estaban directores de hospital con la entrevista personal, y no solo de medicina. Sino de conocimiento general. Conversamos de todo, hasta de política. ¿Por qué yo había elegido eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, vamos, me acuerdo que la lista iba a salir en la asistencia pública, iba a estar colgada. Había 13 vacantes. Y yo voy con mi novia, que fue mi esposa después, y empecé a mirar de abajo, y le digo, no estoy, le decía a mi mujer. Primero. Primero no, pero estaba tercero. Y ella me dice, ¿por qué no miras para arriba? ¡Ay, qué felicidad! Así que hice la residencia 3 años. ¿Médico generalista? No, hice la residencia en clínica médica. ¿En médico clínico? En médico clínico, sí.
en el tiempo que hice la residencia, estábamos muy ocupados porque ahí entrabas a las 8 de la mañana y era hasta las 8 de la noche, y guardias, cada 2 días una guardia. Pero a mí se me ocurrió que yo quería hacer la tesis, porque si no era médico nada más. Claro. Bueno, en realidad era médico, podés trabajar igual con todas las... Sí, pero uno siempre yo quería hacer la tesis. Quiere un poquito más. Se me ocurrió que tenía que hacer la tesis. Y bueno, me quedaba a veces hasta las 3 de la mañana haciendo la tesis en mi casa. Pero qué lindo. Y bueno, hice la tesis cuando ya estaba terminando la residencia. En el año 70 hice la tesis. En abril del 70 me dieron el diploma de doctor en medicina. Qué lindo. Que es el que tengo ahora. Y ahí ya emigró. Y en octubre vine a Lagos. Yo estaba cansado de hacer guardia, porque hacía una guardia... Claro, sí, en las ciudades tienen eso. Claro, hacía una guardia en Buenos Aires, hacía una guardia en Melchor Romero, hacía 2 guardias tenía 4 días completos de guardia, no estaba nunca en mi casa, yo ya me había casado. Claro, no es cierto. Así que bueno, y le dije a mi mujer, che, vámonos al diablo, yo me voy a morir acá. ¿Y qué impacto le dio Lagos en esa época, años 70, cuando llegó a Lagos? Y resulta ¿Lo soñaba así? No sabía lo que iba a encontrar. Y me invitaron, la señora esta, se ve que habló con Gaia, y justo había muerto el médico que estaba en Lagos, el doctor Gómez Fentanes. Exacto. Y entonces yo le dije a mi esposa, vamos a Lagos un tiempo, le digo, vamos 1 año o 2, después nos venimos. Y me invitan a una fiesta que había en Lagos, un baile, era una fiesta de algo, no recuerdo qué era, pero una fiesta con un baile a la noche. Estábamos sentados en el baile y Toto Pecio agarra el micrófono y dice, les quiero decir de que aquí está con nosotros el médico que se va a radicar acá en Hilario. Ya me comprometió. O sea que ya no podías decir que no. Estuvo muy, muy sagaz. Yo siempre le digo, vos me hiciste venir acá. Porque yo le había dicho a Ana, yo miré el pueblo y dije, no, ni loco venimos acá. Claro, tan chiquito. Pero era mucho más chiquito. Era una cosa, claro, el año 70. Había 300 y pico de personas nada más. Pero lo atrapó, la pequeñez esa, ¿no? Y Gaia estuvo muy bien, me dijo, ¿por qué no va a conversar? Porque a Lagos iban Barbero, Barosarena y Curi, una vez cada uno, a atender. 3 días a la semana tenían médicos en Lagos. Sí. Dice, ¿por qué no vas a conversar con ellos? ¿Por qué no vas, dice, a conversar con ellos a ver qué le dicen? Bueno, vine y conversé con Barbero y dice, no sé, dice, si te va a gustar. No me dio mucho aliento. Pero Curi me dijo, sí, dice. Hola, Curi. Es buena plaza, me dice. Ahí te paga todo el mundo. Y bueno, entonces... ¿Ya te convenció? Decidimos venirnos. Digo, vamos por 2 años. Claro, Nos ponemos a ese punto. El proyecto pequeño creció. Me quedé 36 años. Toda su vida de médico en Lagos. Toda mi vida. Toda su vida. Toda mi vida. Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Estoy feliz y vivo Desde Realicó. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones.
Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. En tiempos de pandemia, UTELPA más cerca tuyo. Seguimos brindando nuestros beneficios de acción social. Descuento del 50% en medicamentos sobre el valor reconocido del SEMPRE. Coseguro para estudios médicos. Montos para tratamiento odontológico. Plantillas ortopédicas y lentes recetados. Cubrimos 30 sesiones de kinesiología y 42 de psicología al año. Y además, ofrecemos ayuda económica para afiliados que necesiten traslados por razones de salud. UTELPA, Unión de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Estamos trabajando para vos. Lo que es bueno para vos es bueno para mí. Mantengamos siempre la distancia social. Para este verano, el pacto es cuidarnos. La Pampa, Gobierno en acción. Señores asociados, sus apreciaciones y aportes nos ayudan a proyectar más servicios solidarios. La Copagua le agradece su compromiso al dar aviso de roturas de cañerías, pérdidas y obstrucciones cloacales y por su consideración con el servicio de recolección cuando se trata de residuos no habituales. Copagua, creciendo con raíces solidarias. La prevención es una responsabilidad compartida. Evitar incendios forestales es esencial para la provincia. Las y los productores rurales tienen la tarea importante de mantener limpias las picadas perimetrales. Reduzcamos el riesgo de incendios en temporadas estivales. No esperemos a lamentar consecuencias significativas. Dirección General de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad y Justicia. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Y estamos de regreso de la pausa comercial y seguimos con todos ustedes acompañándolos en este mediodía del mes de abril del año 2011. Y en el año 1964, el doctor Julio Delía contraía enlace con Ana Celeda, quien fue su compañera y la madre de sus tres hijos que también comenzaron a marcar este camino, como les decía, de esta dinastía de médicos. Adriana médica, Julio médico, que lo tenemos acá en Realicó, y Ana Lía es licenciada en biología o bióloga. Así que también emparentado en lo que es parte de la medicina también, ¿no? De ese conocimiento tan vasto que tiene la biología y la medicina en sí. Y bueno, él nos contaba tantas cosas lindas que yo creo que es un ejemplo de vida y es un ejemplo también el ser agradecido con el resto donde él ha estado viviendo. Pero vamos a disfrutar la charla con él, que es mucho más interesante. Antes de empezar la charla tocábamos el tema de lo que es médico rural, ¿no? Estando en una localidad pequeña, es médico rural porque tiene que atender absolutamente todo. Todo, sí. Todo. No, pero yo tenía... ¿Qué experiencia, qué se acuerda de alguna que se pueda contar, ¿no? De esas experiencias o de esas idas al medio del campo a socorrer a algún enfermo. Te cuento la primera cuando estábamos descargando los muebles. Uh-huh. Estaba el camión de la mudanza descargando los muebles en una casita que nos habían dado para que, bueno, estaban haciendo la casa que nos iba a dar la municipalidad, uh-huh, que es la que está actualmente. La que vivió siempre. Sí. Pero esta era una casita chiquitita, era una cosa... y, bueno, hay dos anécdotas. Una, el de la mudanza me miraba y estaba enojado. Yo digo, ¿qué le pasará a este hombre que está con esa cara? Y me dice, por ahí me dice, le digo, ¿pero qué le pasa? Me dice, ¿usted se va a venir acá? Me dice, perdóname, usted está loco.
Pasó un rato, me llaman corriendo que había un hombre que se había caído, que estaba tirado en no sé dónde. O sea que... Yo tenía el maletín, porque yo siempre tenía el maletín de guardia con todos los elementos de urgencia. Pero en esa época no había ni siquiera una jeringa descartable. Claro, yo tenía una caja esterilizada. Esterilizada, sí. Pero... Esas cajitas de acero. Sí, sí. Y bueno, agarré el maletín y fui a verlo. Cuando llego era un señor que le decían Juanillo. Era un asmático. Un asmático crónico que se automedicaba. Y llego, lo encuentro tirado y miro alrededor. Había como 6 o 7 ampollas de adrenalina que se había hecho. La adrenalina es una droga que hay que manejarla con muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado, sí. Y yo digo, si se hizo toda esta adrenalina, que Dios se apiade. Que Dios se apiade de mí. Digo, ya el primero que vengo a ver se muere. Yo me consolaba. Total, digo, el camión todavía no descargó todo. Le digo que lo cargue y nos va. Vuelvo a la capital a hacer guardia. Lo empiezo a ocultar, estaba fibrilado. Lo ideal era haber tenido un desfibrilador eléctrico, pero en esa época no lo tenía nadie. Eso, las guardias de hospitales grandes. Sí, los grandes. Sí, pero bueno, yo iba a tener un desfibrilador. No. Ahora tienen en las ambulancias de acá. Claro. Pero así pero muchos años, son 50 años casi. Sí, casi 50 años. Así que miro las ampollas, tenía una cantidad de medicamentos y había una que es un medicamento que se usaba, pero que no era de una efectividad grande, tenías una posibilidad. Y bueno, digo, le hago esto y que sea lo que Dios quiera. Y le hice se llama quinidina, yo siempre lo creo quinidina. Quinidina de Domínguez, el laboratorio se llamaba Domínguez. Y le inyecto la quinidina y espero unos minutos, empieza a mejorar y al rato estamos charlando con él, retándolo porque se había puesto tanta adrenalina. Así que bueno, dije, zafé, me tengo que quedar acá. Me tengo que quedar, no hay otra. Me zafé de esa, qué grande que fue eso. ¿Partos? Sí, ¿Cantidad? Hice muchísimo. Hice partos en el domicilio porque cuando llegué, ahí la gente me decía, el doctor Fentanes lo hacía en la casa los partos. Yo digo, si yo digo de que no lo quiero hacer en la casa, van a creer que no sé. Entonces, bueno, hice los partos, primero los hice todos en la casa. Después cuando hicimos la salita que tenemos, hice los partos ahí. Claro. Y después me prohibieron hacer los partos ahí porque dice que no tenía las condiciones necesarias. Pero una casa de familia tiene menos condiciones, Sí, ¿o no? desde ya, pero bueno, Salud Pública avanzó, se creó un plan de salud. Sí, hay un montón de cosas que respetar, ¿verdad? Claro, y me dijeron de que no, y yo ya empecé a depender un poco de Salud Pública porque a mí me pagaban un sueldo. Después. ¿Y los partos entonces que los derivaba? Los traía y los hacía yo acá. Acá, sí, en Rialico. El de mi hija lo hice yo acá. Que yo no quería hacerle. Porque debe ser fuerte, ¿no? Sí, yo le había dicho a Rosarena, le digo, Daniel, le digo, mira, mi hija va a nacer por ahí a mediados de junio, digo. Adriana, la mayor. No, la más chica. La más chiquitita. La única que nació acá. Los dos mayores. Claro, si vino casado ya de La Plata. Y bueno, se descompuso mi mujer, empezó en trabajo de parto. Y vengo al hospital, estaban operando, no sé si te acordás vos que venía un médico de Buenos Aires, un tal Rancati. Sí, Rancati. Sí, que tenían operaciones cantidad. Y yo llego con mi mujer y estaban operando. Curi, le ayudaba a Curi y a Rosarena y Barbero estaba haciendo la anestesia. Que trabajaban en el hospital. Claro, así que digo, bueno,
me tocó a mí traer a mi hija al mundo, así que... Debe ser fuerte, porque sí, uno como padre ya, sí, o sea, sí, ser abuelo sí. o ser papá es fuerte. Sí, pero yo no quería hacerlo, no sé por qué, pero bueno. Pero fue Una prueba más, fue fácil. Sí, era un parto, era el tercero ya. Sí, no, bueno. Pero bueno, después tuve algunos partos difíciles, pero en Lagos, en la casa, nació un chiquito que pesó casi 6 kilos. Ay, Dios. Que lamentablemente no falleció en el parto, pero tenía una cardiopatía congénita que la detecté yo a poco tiempo. Y lo mandé a Buenos Aires, lo operaron en el Garrahan y se murió. Claro. Es el único. Después los otros están todos muy bien. Están todos muy bien. ¿Qué sintió don Julio cuando Julio, hijo, y cuando Adriana, hija, abrazaron la misma carrera que el papá? Y me gustó. ¿Orgullo? ¿Le Sí, gustó? me ¿Hubiera gustó. querido otra cosa? ¿O le dejó libertad para elegir? No. Yo les dejé libertad y aparte, en realidad, me enorgullece que hayan elegido la carrera y bueno, y aparte ellos hicieron una especialidad que es más cómoda. Yo lo que les decía, no vayan nunca como médico único. Exacto. Porque es hacer guardias los 365 días del año. Y es demasiado, ¿no? Sí, es frustrante a lo mejor a lo largo del tiempo. Después que es muy estresante. Claro. Porque el médico tiene que tomar la determinación al segundo, vos no podés estar... En cambio, cuando estás con un equipo médico, vos podés llamar a otro, che, mirá, vamos a mirarlo. Tengo este cuadro, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos, hacemos esto, hacemos lo otro. Y ahí yo no tenía esa... Y tuve muchos casos importantísimos. Así Pero eso es también esos trabajos así de guardia donde uno en un segundo tiene que decidir por la vida del otro que está tratando de salvar, debe fortalecer esa carrera que abrazó, ¿no? Sí, pero es estresante. Hoy volvería a elegir acá tantos años de haber soñado, desde los 4 años haber soñado con ser médico, ¿elegiría de nuevo, si naciera de nuevo, elegiría de nuevo la misma carrera? Sí, sin duda. ¿Y la sin misma, duda. No sé si... la misma especialidad? Sí, a mí no me gustaba la cirugía, me gustaba la parte clínica, porque me gusta mucho conversar con el enfermo. Qué lindo. Y sí, elegiría lo mismo, incluso elegiría quedarme en Lagos también, porque yo a Lagos lo adoro. Eso le pregunté. También fue intendente. Fui intendente, sí. Y tuvo que ver con la biblioteca de Lagos. Sí, soy casi diría el fundador de la biblioteca. Exacto. O sea que un pueblo tan pequeñito que por ahí no cumplía las expectativas que traía cuando llegó, le brindó todo. Sí. No, pude hacer cosas. El transporte escolar, que yo noté el problema que había en Lagos de la gente que no tenía recursos, la enseñanza secundaria se le hacía muy difícil para los hijos, porque tenían que ir a pensiones en Alvear o venirse acá a tomar clase. Entonces dije, vamos a crear un transporte escolar, pero vamos a hacer una comisión que no dependa de la municipalidad. Yo estaba de intendente, pero yo dije que no depende de la municipalidad. Es algo del pueblo, por el pueblo, ¿no? Que lo manejen los padres que mandan sus hijos, que se haga una comisión así y que ellos defiendan eso. Y bueno, se hizo, el transporte escolar se hizo en el año 80, que incluso hasta mi hija vino acá en Alía, porque en Alía iba a Alvear, pero después en los últimos 3 años los hizo acá. Hizo acá en Relico. Sí. En realidad he tenido algunas oportunidades, pero esto me brinda, que sé que es una cobertura que la van a ver toda la gente de Lagos, y agradecerles que se aguantaron por ahí algunos momentos que yo pude haber estado no del todo bien anímicamente. Somos humanos. Claro, y bueno, pero me toleraron como yo también toleré. Y ayudé a muchos. Me gustó muchísimo
encaminar a los adolescentes que muchas veces estaban con sus dudas. Eso lo hice y me gustaría seguir haciéndolo, pero bueno, ya ahora es un poco tarde. Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Desde Realicó. Óptica Seiki, siempre a la vanguardia de la tecnología y las mejores marcas en anteojos recetados. Oshira, Ricky Sarkani, Borsalino, Wrangler y muchos más. En lentes de contacto, AcuView, Souflens y Wacom. Y con su laboratorio Advance realiza los cristales en el día utilizando los mejores filtros para el bloqueo de luz azul y anti-reflex. Óptica Seiki, una clara visión de servicio. Óptica Seiki. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. De esta manera hemos llegado a la finalización de la programación del día de hoy. No nos resta más que decirles mil, pero mil gracias por estar siempre del otro lado, dándonos la fuerza que a veces tanto necesitamos. Bendiciones y hasta la próxima programación, si Dios así lo quiere. Con los ojos puestos al norte, en la pampa hay un pueblo, con sus lagunas rodeado, estoy feliz y vivo contento. Con sus lagunas rodeado, yo estoy feliz y vivo contento. Por su avenida Mulalli, a la estación llegaré. Pasando la 2 de marzo, paseo de inmigrantes, yo caminaré. Realicó como te quiero, que aún estando lejos no te olvidaré. Los rastros de este afán